Hola papá, hola mamá, bienvenidos a esta videoconferencia en donde vamos a tocar un tema bien importante. Si estás viendo este video, muy probablemente sea porque tu hijo no entró a la universidad. Y no me malentiendas, pero no es el fin del mundo. Esta puede ser el principio de algo muy bueno que le puede pasar a tu hijo. Vamos a platicar un poquito de ello. Primero, antes de empezar ya con el tema de lleno, quiero que pienses en estas 5 frases que no son tuyas. Son 5 frases que adquiriste por patrones, por códigos culturales, etcétera, pero piensa que no son pensamientos tuyos. Por ejemplo, ¿qué dirán los Mid y el padre Peñalosa? Que es una frase típica de San Luis Potosí, pero que aplica a todas las provincias, que siempre estamos pensando en qué va a decir mi tía, qué va a decir mis primos, qué van a decir mis hermanos, qué van a decir mis vecinos, cuando el foco ahorita en esta situación particular que es especialmente importante, sobre todo para la trayectoria profesional de tu hijo que apenas empieza a construir, debe de ser la familia, debe ser qué piensa él, qué quiere él, cómo se siente él, pero también nosotros como papás, porque también soy papá, qué queremos para ellos, cuál puede ser la mejor forma de guiarlos, porque finalmente si tú quieres que sea médico o arquitecto, pero tu hijo no quiere, también hay que aprender a escuchar un poco. En provincia también sucede mucho este fenómeno en donde imponemos cosas y hay que aprender a escuchar un poquito más. Bueno, el primer tema que quiero tocar en esta videoconferencia es el tema del fracaso. Es un tema en el que he insistido en conferencias, en talleres con maestros, en talleres con directores, incluso con empresas, en donde vemos el fracaso y el error como lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Cuando somos seres humanos, el fracaso y el error es inherente a nuestra naturaleza humana. Debemos de entender que si alguien quiere crecer, quiere una trayectoria de vida profesional exitosa, se va a topar con muchos errores, va a aprender a través de muchos fracasos y que no haya entrado tu hijo a la universidad, como decía, no es lo peor que le puede pasar, incluso puede ser algo bueno porque este año, si lo sabe aprovechar, le va a dar la madurez intelectual y académica que necesita para enfrentar el siguiente reto que es la universidad, que como bien sabes no tiene nada que ver con la preparatoria o con la secundaria, en donde solamente es repetir y caerle bien al profesor y con eso tienes buena calificación. La universidad es un lugar muy diferente académica, social, culturalmente hablando. Entonces, el fracaso no es algo necesariamente malo. Aquí te pongo, por ejemplo, en esta laminilla, el muro de los fracasados. Debes de reconocer a la mayoría de ellos, Jordan, Einstein, Jobs, Stephen King, etcétera. Pero no son todos. También Sócrates cometía muchos errores y trascendió en la historia de nuestra humanidad. Todos ellos han cometido errores y a través de ellos han aprendido cosas, han capitalizado esos errores. Entonces, hay 2 formas de reaccionar ante el error y en América Latina tenemos un miedo impresionante al fracaso y esto tiene que ver con cómo nos han enseñado desde la casa, la familia, la sociedad, incluso la iglesia y la escuela y el gobierno, en donde todo es por método coercitivo, cultura del miedo. No pagas tus impuestos, entonces te voy a multar. No hiciste la tarea, entonces te repruebo. Si no te portas bien, no te voy a dar la carta de buena conducta. Si no llegas temprano al trabajo, entonces te voy a quitar dinero al final de la quincena. Y entonces todos son métodos coercitivos. Por eso todos tenemos un miedo impresionante a cometer cualquier error. Hay veces que cuando a mí me toca dar conferencias hago una pregunta y nadie quiere opinar porque tienen miedo a levantar la mano y exponer alguna idea. En este sentido, la escuela tiene que cambiar radicalmente y enseñarle a los chicos que el error y el fracaso es parte del aprendizaje. Y cómo reaccionar ante ese error, eso es lo más importante que no haber cometido ningún error. Si tú vas por la vida sin cometer errores, probablemente vas a ser una persona muy confiada, pero que no sabe ese otro lado que también enseña, que es un súper maestro, que es el fracaso y el error. Como te decía, hay 2 formas de reaccionar. Una es capitalizar los errores, saber que te vas a equivocar, ser consciente de que te vas a equivocar un montón de veces, pero saber cómo reaccionar ante ese fracaso o ese error. La segunda es sucumbir totalmente ante el fracaso y el error, que es cuando se empiezan a deprimir, no quieren salir del cuarto, que ahorita si tu hijo no quiere salir de la habitación y quiere estar encerrado y quiere su tiempo, dale un espacio, dale unos días, pero tampoco lo dejes más de un mes. Ya han llegado aquí chicos conmigo o papás que me traen a sus hijos y me dicen, Raúl, ¿sabes qué? Lleva 2 meses sin salir de su habitación. Ahí sí ya es una psicopatología. Entonces hay que atender el problema.
Pero si lleva 2, 3 días que se va, pues que ve que no quiere abrir el Facebook porque todos o muchos de sus amigos están compartiendo que entraron a la uni y él no entró, es totalmente comprensible. Hay que empezar a dialogar un poco con él y enseñarle que el error y el fracaso son parte de su proceso, que no es el fin del mundo. Tu hijo hoy te necesita más que nunca. Hoy es el momento en donde te necesita como guía, como papá, como esa persona que le puede enseñar que este pequeño escalón que tiene que subir viene por un aprendizaje mayor. No es el fin último, es solamente un pequeño paso en un maratón larguísimo. Yo siempre les pongo esta analogía que la gente está muy preocupada por escoger, o los chicos están y los orientadores están muy preocupados porque los chicos escojan la carrera y por el resultado que tienen en su primer intento para entrar a la universidad. Pero cuando tú corres un maratón, el primer paso que das no es tan importante. Obviamente si te caes, pues sí va a marcar un pequeño, va a marcar algo en tu maratón. Pero en 42 kilómetros el primer paso no es tan importante. Claro que hay que intentar darlo bien, hay que dar tu mejor esfuerzo desde el principio, pero si te equivocaste, no diste el paso, te tardaste un poco más, tienes mucho tiempo para recuperarte. Tu hijo va a estudiar 5 o 6 años una carrera universitaria y a partir de ahí se va a convertir en profesionista y va a tener 50, 60 años para aprender la profesión a la que se va a dedicar, además de que está pronosticado que para 2025 va a cambiar radicalmente esto de las profesiones, de las carreras, del panorama laboral, etcétera. Entonces, tu hijo ahora tiene la oportunidad que muchos chicos que entraron a la universidad no van a tener, porque van en el día a día terminando primaria, y luego secundaria, y luego preparatoria, y luego entran a la universidad y no tienen la oportunidad de reflexionar, que eso nos hace falta mucho en nuestra cultura de la inmediatez, de la rapidez, de resultados rápidos, etc. Tu hijo hoy tiene una oportunidad muy buena. Un resultado no define quién es tu hijo, pero las acciones que emprende a partir de ese resultado, eso sí lo va a definir como persona, como profesionista, como hijo, etc. Entonces hay que entender esta parte primero. Luego, en América Latina tenemos un pensamiento de corto plazo. Eso lo dicen los antropólogos, las personas que se dedican al comportamiento humano, etcétera, que observan que en América Latina siempre estamos pensando en el presente. Por eso siempre todos se estacionan en doble fila, todos van a las prisas, se pasan los rojos, porque solamente estamos concentrados en el aquí y ahora. Eso no es malo, pero sí cuando toda tu vida gira en torno a estar pensando siempre en el presente. Por eso no compramos o no invertimos en gastos de seguros médicos mayores, no invertimos en nuestro retiro, no tenemos proyecciones a futuro, siempre estamos pensando en el aquí. Entonces, cuando tu hija cumple 15 años o cuando la hija del vecino cumple 15 años, nos gastamos todo el dinero porque hay que dar pachanga, porque estamos pensando en qué van a decir los demás y estamos pensando en el presente. Pero si después de los 15 años sucede que alguien, esperemos que no, alguien tenga una enfermedad, le diagnostican cáncer al abuelo, al papá, al tío, pues no va a haber dinero porque todo no lo gastamos en la pachanga, todo no lo gastamos en lo que estaba inmediatamente en ese momento, lo que estaba en el presente. Entonces, tu hijo ya ahorita toda su mente está en el presente y un poquito en el pasado, ¿no? No pasé y a partir de ahora todo mi mundo se cae. Pero si lo enseñamos a que abra la lente, a que pueda observar un poco más allá y decirle, mira, todavía te queda todo este camino por recorrer y esto es solamente un pequeño escalón, entonces podemos diseñar una estrategia para que logre el objetivo de vida, por lo menos de vida profesional que tiene o que va a ir diseñando a lo largo de su trayectoria. Y esto es especialmente importante. Porque muchos chicos solamente piensan en el presente y no establecen acciones para tener un objetivo. Yo he visto muchísimos casos de chicos que entran en su segundo intento y terminan antes la universidad que los chicos que entraron en su primer intento. ¿Por qué? Porque los chavos de preparatoria salen de 16, 17 años muy inmaduros y llegan a un ambiente académico pues bastante complicado, porque hay chicos, sí de primer año, pero hay muchos chicos de último año que ya pasan de los 20 años de edad. Algunos llegan a tener hasta 24, 25 años de edad, en donde lo que les interesan son las comidas, que pues hay alcohol, y entonces hay chicos que llegan muy inmaduros y se empiezan a quemar, empiezan a hacer cosas
pues no sé, se empiezan a quemar ahí por cualquier situación o incluso empiezan a reprobar, empiezan a tener un mal historial académico, empiezan a hacer malas amistades, empiezan a echarse malas con los profesores y directivos y el día de mañana se van a arrepentir de eso. Entonces, este año que no entró tu hijo lo puede aprovechar para ir aprendiendo e ir madurando muchísimo toda esa parte. Luego, hay 3 momentos, hay 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. El pasado es un maestro muy rígido, muy fuerte, que enseña y da lecciones de vida a veces hasta muy dolorosas. El presente se tiene que vivir, tienes que disfrutarlo, tienes que gozarlo, pero el futuro se planea. Siempre hay que estar planeando el futuro, porque si no sucede lo que ya dijimos de los 15 años. Ahora, no entrar a la universidad no necesariamente es malo. Aquí es en donde entra mucho la subjetividad y el contexto de cada persona. En mi caso, te platico especialmente en mi caso, yo cuando terminé la preparatoria no entré a la carrera que quería estudiar. Yo intenté estudiar piloto aviador y no entré en mi primer intento. Y cosa que agradezco muchísimo el día de hoy, porque yo era un chico, pues más bien rebelde, que reprobaba muchas materias, que salía con los amigos, que le encantaba el fútbol, etcétera. Y ese año, ese primer fracaso me ayudó a madurar mucho, porque cuando todo sale como tú quieres, a veces no valoras las cosas. Entonces ese año que no salieron las cosas conforme a mi plan, me di cuenta que no era todopoderoso y tuve que tomar un trago amargo de humildad y me puse a estudiar como nunca antes había estudiado en mi vida. En ese año aprendí más de lo que había aprendido toda la preparatoria y toda la secundaria juntos. Incluso también me puse a hacer más ejercicio, me puse a trabajar, lo cual también me dio otra perspectiva de la vida, de cuánto vale el dinero, porque a veces es muy fácil solo estirar la mano y decir, papá, mamá, dame dinero, o trabajar un poquito nada más para comprarte el jersey o los tenis o lo que quieras comprarte, y crees que el dinero llega casi de la nada, hasta que te enfrentas a la situación en donde yo, por ejemplo, trabajaba para ganar dinero y con ese dinero me pagaba clases particulares de maestros que valían la pena, por lo menos desde mi perspectiva en la preparatoria, para que me dieran clases de lo que no aprendí en esa etapa, ¿no? Entonces, este año puede ser incluso buena, puede ser algo bueno que le pasó a tu hijo el hecho de no haber entrado, porque puede madurar y puede conocer todo lo que no conoció. La historia, por ejemplo, la mayoría de los chicos no les gusta la historia porque en la prepa les enseñan solo fechas y nombres. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda del 39 al 45 y la Triple Alianza y la Triple Entente. Y los chavos dicen, ¿y eso qué? Pero cuando tienes un poquito más de tiempo y entiendes el fin de aprender datos como en historia o por ejemplo en matemáticas, en donde te empiezan a platicar la carnita de la historia. Fíjate que un día Porfirio Díaz y Benito Juárez, y de ahí viene la enemistad, y por eso en el porfiriato y tal. Entonces empiezas a entender el chisme y todo, y es más fácil y es más rico entender la historia. Y en matemáticas pasa lo mismo. En matemáticas nos enseñan que X y Y y que el método, pero no, el chico o el cerebro del chico dice, bueno, ¿yo para qué lo quiero? Eso no me va a servir ni para conquistar a la chica que me gusta, ni para convivir con mis amigas o salir de viaje, o no me sirve para prácticamente nada en mi mundo, en mi pequeño mundo de chico de preparatoria. Pero cuando les empiezas a enseñar razonamiento matemático en vez de matemáticas, se vuelve completamente diferente el aprendizaje, se vuelve completamente diferente la actitud de los chicos. Y ese es el método que utilizamos aquí en Thinkers. El tiempo también es una cuestión muy relativa. Como sabrás ya, tú que eres un poco más grande, que tienes un poco más de experiencia y madurez, te darás cuenta que hay personas que no entraron en su primer intento, que se tomaron un año sabático. Incluso Steve Jobs no terminó la universidad y se fue a viajar a la India, y eso lo capitalizó y le dio el conocimiento y las herramientas necesarias para después fundar Apple, que pues es una de las empresas más grandes en el mundo el día de hoy. Y así puedes ver la historia de cada uno. A Michael Jordan no, le dijeron que no se dedicara al básquetbol porque era muy malo y ve el resultado que obtuvo. Einstein también le decían Beto el tonto. Entonces, no, dile a tu hijo que no tiene que guiarse por parámetros que ya le han inculcado. Eso lo tienen que aprender los chicos y en la escuela no lo enseñan. Eso es la mala situación. Ahora la pregunta, sí, está bien todo lo que dices, pero ¿por qué mi hijo no entró a la universidad? Y es precisamente esta parte que te comentaba, que es que en la escuela no los enseñan a pensar, no los enseñan a razonar, no los enseñan a aprender, solamente los enseñan a seguir
a seguir patrones, solamente los enseñan a repetir frases como periquitos, a repetir, aprenderse algo y repetirlo sin saber ni siquiera qué significa. En la escuela no nos enseñan a madurar. Entonces, todo eso va influyendo porque el día de mañana, o como acaba de sucederle a tu hijo, se enfrenta a un examen de admisión en donde sí te hacen preguntas de entendimiento, de razonamiento, etcétera, y entonces el chico dice, ay, no me sé esa fecha. No se necesita necesariamente saber fechas. Yo al final del curso les doy un pequeño taller que se llama Hackeando el Examen y les doy algunos tips de cómo razonar las respuestas y eso les ayuda muchísimo. Entonces, eso es algo. Puede ser que tu hijo sea promedio de 10 porque también me ha pasado mucho con chicas, sobre todo con chicas que siempre han sido cuadro de honor y que han sido abanderadas de la escolta y que son ejemplo a seguir en la preparatoria. Ya hacen su primer examen o su primer intento de entrar a la uni y no pasan. Y los papás dicen, pero ¿cómo es posible? Pues si es promedio de 10 y no sé qué. Pues sí, pero es que sacar 10 en la preparatoria es hacer tareas y obedecer, y se acabó, pero no implica necesariamente un razonamiento. Ahora, no quiere decir que tu hija no tenga buen razonamiento, quiere decir que no lo ha desarrollado, porque todos tenemos la capacidad y ahorita vamos para allá. El método Tinkers, y es un método que yo he estudiado y que yo he puesto en práctica durante los últimos años, durante ya bastantes años, es que se necesitan 3 características para que un chico aprenda. La primera es que tenga capacidad. La segunda es que tenga motivación y la tercera es que tenga un método adecuado. Con esas cosas, con esos tres, con esa fórmula de 3 pasos, cualquier chico puede aprender cualquier cosa, no importa si es mecánica cuántica, física cuantitivista, medicina, lo que sea, el cerebro humano tiene toda la capacidad, que es esta parte. Yo siempre les digo a los chicos, y no es una cuestión como de Pablo Coelho, de sí, todo bonito y de decretarlo y todo este rollo, sino que es neurociencia. Los estudios de neurociencia modernos nos dicen que un cerebro humano tiene una capacidad o tiene 100,000 millones de neuronas. Cada neurona puede hacer entre 20 y 50,000 conexiones sinápticas. Cualquier chico que haya aprendido un idioma, que eso es lo más difícil que va a hacer cualquier persona en su vida, no importa otra vez si hace cohetes para la NASA, no importa si le da clases a Einstein y le pone un examen, lo más difícil que alguien hizo en toda su vida fue aprender un idioma. Si tu hijo puede comunicarse contigo, te puede decir, hola mamá, hola papá, los quiero, etcétera, entonces ya la hiciste. Tiene un cerebro humano súper dotado. Para que te des una idea, para que tu chico, tu hijo, se pueda acabar la capacidad de almacenamiento de información que tiene, ocuparía 150 años aprendiendo, devorando libros, aprendiendo 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descansar, sin ir al baño, sin comer, sin nada. 24 horas al día estudiando y aprendiendo necesitaría 150 años para acabarse esa capacidad que tiene en su cerebro. Entonces, pero esto no te lo dicen en la escuela, al contrario, hay maestros que llegan a la clase y dicen, a ver, ustedes no saben nada, a ver, les voy. Entonces, ahí va mermando la inteligencia y la motivación de los chicos. La segunda es que tiene que encontrar tu chico el apasionamiento, la pasión, la motivación para poder aprender. Si tú le dices X y Y, eso no motiva a nadie. Pero si le empiezas a platicar, a ver, por ejemplo, me tocó un caso de unas chicas que no les gustaba para nada matemáticas, chicas de una escuela privada muy fresitas y todo, y me decían, es que a mí no me interesan las matemáticas, yo voy para una carrera de salud y las matemáticas y tal. Le digo, ok, nada más vamos a hacer un ejercicio a ver qué te parece, ok. Y les pongo, Liverpool tiene la venta nocturna y la blusa que te encanta y empezamos a hacer ahí cálculos con las blusas que les encanta a las chicas y tal, y al final aprendieron matemáticas, aprendieron porcentajes, aprendieron lenguaje algebraico, aprendieron varias cosas a través de un ejemplo que era cercano a ellos. Igual con los chicos, a ver, vamos a calcular cuál es el promedio de goles de Messi. Y entonces ahí es en donde se empiezan a motivar porque ven que las materias realmente sirven para algo, no son solamente subjetivas ahí que tienen que aprender. Que tiene que ver con el tercer paso de nuestra fórmula Tinkers, que es la fórmula como tal. ¿Cuál es la metodología para aprender? Si van a aplicar la técnica Pomodoro, si van a aplicar las vacunas, si van a usar la curva del olvido. ¿Cuál es la metodología que van a seguir para aprender? Porque es como respirar. La mayoría de las personas no sabe respirar y eso que respiramos, pues siempre estamos respirando desde que nacemos. Igual, estamos aprendiendo, vamos a la escuela
Incluso desde la casa estamos aprendiendo, porque papá, a ver, di mamá, di papá, estamos aprendiendo desde chicos, pero nunca nos detenemos a pensar cómo es que aprendemos o cuál es la mejor forma de aprender a aprender. Y todo esto lo vamos checando también en el curso Tinkers, que voy cerrando con esta parte. Primero, si necesitan tú y tu hijo, o tú o tu hijo, necesitan una asesoría, tenemos un programa continuo en donde damos entrevistas profesionales, ya sea con los chicos o con los papás, o con los papás o los chicos, para hacer un trayecto de vida profesional, en donde planeamos junto con ustedes o con tus hijos cómo ir escogiendo una carrera, pero no, les digo, no nada más cómo o escoger la carrera, sino después de escoger la carrera, qué hay que hacer para lograr el objetivo que tenemos como profesionistas. Esa es una. Ese es gratuito. Cualquiera que quiera acceder a esa entrevista, yo recomiendo siempre que sea presencial, aunque también tenemos la modalidad online, pero recomiendo mucho más la presencial. Solamente nos tiene que mandar un WhatsApp aquí abajo de la landing page y aquí en los comentarios abajo. Dejamos el teléfono de WhatsApp para que puedan agendar esa entrevista. Y segundo, para aquellos chicos que quieran volver a intentar, que quieran volver a hacer el proceso de admisión para el curso anual de ingreso a la Universidad Tinkers, tenemos un 50% de descuento en lo que es inscripción y también tenemos un 10% de descuento en mensualidades. Es bastante accesible el curso, está súper completo, les damos talleres profesionalizantes, disección de corazón, córnea para los del área de salud, cómo hacer algunas máquinas, incluso hasta con cartón para los que van para ingenierías, algo de programación, les platicamos un poquito del algoritmo a veces de Google, Facebook, tenemos varios cursos profesionalizantes y para los que van para el área de salud les traemos expertos, les enseñamos qué hacer y qué decir en una entrevista de trabajo, etcétera. También les damos clases de inglés, hacemos viajes académicos. Este año queremos hacer a la UNAM, si las condiciones del COVID no lo permiten, queremos hacer un viaje a Universum, que es el museo de la UNAM y que está impresionante y queremos ir a Teotihuacán, etcétera. La verdad es de que es un curso muy completo, súper garantizado, tenemos garantía de satisfacción total y pues nada, si quieres saber más, quieres conocer acerca del curso, mándanos un WhatsApp y con gusto te atenderemos. Muchas gracias y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, también nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto estaremos contestando. Muchas gracias.